Dicen que la Santa Muerte no juzga, solo escucha. Protege al que la honra, pero también cobra cuando la olvidan. Muchos aseguran haber sentido su presencia, haber visto una sombra junto al altar, escuchar un suspiro y voces que salen de la nada. Recibir una advertencia antes de que llegue el castigo o ser cuidados y estar protegidos por esta entidad. En este video conocerás historias reales de personas que le hablaron. Algunas para pedir, otras para agradecer. Y unas más, para rogar perdón. Porque cuando haces un pacto con ella, nada vuelve a ser igual. Acompáñanos a escuchar las experiencias más impactantes con la Santa Muerte. Bienvenidos a Historias de Terror Real. Yo no era creyente de nada. Si acaso, me persignaba de vez en cuando, pero hasta ahí. Siempre dije que los santos eran para los ingenuos, hasta que conocí a la Santa Muerte. En ese entonces vendía coches usados en un lote pequeño en Iztapalapa. Nada grande, puro carro medio descompuesto que componíamos entre mi primo y yo. Pero una vez me ofrecieron un coche limpio entre comillas, ustedes saben a qué me refiero, ese coche estaba barato. Demasiado barato. Me lo traje sin hacer muchas preguntas. Lo vendí rápido y gané una buena lana. Días después me enteré que el carro tenía reporte de robo. Me espanté, claro, porque los policías habían estado rondando el lote y uno de los compradores preguntó por el auto. Esa noche, una vecina, doña Fabiola, una señora que tenía su altar lleno de velas y calaveras, me dijo: pídele a la niña blanca que te proteja, pero hazlo con fe. Yo no sabía ni cómo hacerlo. Pero le dejé una manzana, un cigarro y una veladora blanca frente a su altar. Dije en voz baja: Santa Muerte, líbrame de este problema y te prometo traerte flores cada 1 de mes. A los 2 días, vino una patrulla, pero ni siquiera preguntaron por el coche. Dieron una vuelta y se fueron. El comprador nunca regresó y el caso se cerró. Todo se calmó, como si nada hubiera pasado. Me sentí tan aliviado que hasta le conté a mi primo, en manera de burla. Ya ves, la santa sí sirve, pero es puro cuento eso de que cobra. Nada más hay que hablarle bonito. Mi primo se empezó a burlar también diciendo que esas eran mamadas. Y ese fue nuestro grande error. La misma semana, se me cayó una venta importante. Luego otra. Y otra. En una sola noche me robaron 2 autos del lote. Mi primo se enfermó y no volvió a trabajar conmigo. Y yo no dormía. Soñaba con una mujer de negro que me observaba desde la esquina de mi cama. No me decía nada, solo me miraba. Una vez, escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde la puerta del taller. Cuando salí, no había nadie. Pero en el suelo, justo donde había dejado la veladora aquella primera vez, encontré una manzana podrida, llena de gusanos. Fui con doña Fabiola, desesperado. Le conté todo. Ella me miró seria, sin sorpresa. Tú te burlaste de ella. No fue en serio, le dije. Ella no entiende de bromas. Si le pides, cumples. Si te ayuda y tú la niegas, te quita lo que te dio, y algo más. Me hizo llevar flores y limpiar el altar. Me dijo que pidiera perdón con el corazón, no con la boca. Esa noche, lo hice. Me hinqué y le hablé, llorando, aunque me diera vergüenza admitirlo. Perdóname, niña. No fue burla, fue ignorancia. Yo sé que me ayudaste. Desde entonces todo empezó a calmarse. Tardé meses en levantarme otra vez, pero el negocio volvió poco a poco. Hoy tengo mi propio altar, no grande, pero limpio y cuidado. Cada 1 de mes le pongo flores blancas y le enciendo su vela. No la temo, pero la respeto. Y cuando alguien se ríe o me dice que eso es puro cuento, solo les respondo lo que aprendí por las malas.
Me llamo Iván, tengo 35 años y por muchos años me consideré un hombre trabajador, aunque la vida nunca me la puso fácil. Nací en Cuernavaca, en una colonia que, como dicen los viejos, tiene más perros que oportunidades. Mi familia siempre vivió al día. Mi padre fue albañil, mi madre vendía tamales, y yo crecí viendo cómo el dinero se esfumaba antes de llegar al fin de semana. Desde joven juré que no quería vivir así, que algún día iba a tener algo mío, aunque fuera pequeño. Después de muchos intentos, logré abrir un local de antojitos con mi esposa, Mariana. Era nuestro sueño. Vendíamos tacos, tortas, refrescos, y aunque el lugar no era grande, estaba bien ubicado, en una esquina donde pasaban muchos obreros. Al principio nos iba regular, pero con esfuerzo, el negocio empezó a caminar. Lo teníamos todo planeado, ahorrar, agrandar el local y quizá un día poner una sucursal. Pero el destino, o algo más oscuro, tenía otros planes. Fue en ese tiempo que conocí a doña Elvira, una clienta habitual que venía casi todos los días. Era una mujer callada, de cabello blanco y ojos que parecían verlo todo. Siempre pedía lo mismo, una torta de chorizo y un agua de Jamaica. Un día, mientras le servía su pedido, me preguntó si estaba preocupado. Le dije que sí, que el negocio no terminaba de despegar y que a veces me desesperaba. Ella sonrió apenas y me dijo: «Nada es gratis en esta vida, mijo. Pero si sabe pedir, hay quien sí cumple». Me habló de la Santa Muerte. Yo sabía de su existencia, claro, pero siempre la había asociado con malandros o gente metida en cosas. Sin embargo, doña Elvira me explicó que no era así, que la santa no era mala, que simplemente daba lo que uno pedía, pero también cobraba lo que se debía. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que me había dicho. La desesperación por sacar adelante el negocio y las deudas me estaban comiendo, así que decidí intentarlo. Fui al mercado al otro día, donde me dijeron que vendían imágenes y veladoras. Recuerdo que me sentí nervioso cuando la compré. Era una figura pequeña, blanca, de unos 30 centímetros. El vendedor me dijo que la blanca era para protección y prosperidad. Me explicó cómo encenderle la vela, ofrecerle agua, flores y hablarle con respeto. Esa misma noche, en el pequeño cuarto que usábamos como bodega, improvisé un altar con un mantel blanco, la imagen, una vela y un vaso de agua. No sé si fue casualidad, pero al día siguiente vendimos el doble. Luego, la semana siguiente, nos ofrecieron surtir comida a una obra cercana. Era un contrato chico, pero constante. Yo sentía que, por fin, la suerte estaba cambiando. Entonces hice mi promesa. Me arrodillé frente al altar y dije en voz baja: «Santísima Muerte, si me ayudas a prosperar, te prometo que cuando llegue el primer ingreso grande, te daré una parte, como muestra de agradecimiento». Y la ayuda llegó. Un mes después, un cliente me propuso invertir conmigo. Quería poner un segundo puesto y me adelantó dinero para los gastos. Era más de lo que había visto junto en mi vida. Tenía que cumplir mi promesa. Pero ahí comenzó todo. Mariana me dijo que necesitábamos un refrigerador nuevo, que las cosas se estaban echando a perder. Luego se nos descompuso la estufa. Al final, terminé gastando todo el dinero en necesidades urgentes. Pensé, luego le cumplo. Esa noche, el vaso de agua frente al altar amaneció turbio. Pensé que era el polvo o la humedad del lugar. Pero cuando quise prender la vela, la mecha no prendió. La verdad, al momento no le di importancia. A la semana siguiente, el nuevo puesto fue clausurado por falta de permisos. Perdí el dinero del socio. Me enojé, maldije, y sin pensarlo, quité la imagen del altar y la guardé en una caja. Dije que ya no creía en esas cosas. Ahí empezó el verdadero castigo. Primero fueron los sueños. Veía una figura encapuchada al pie de mi cama. No se movía,
solo me observaba. Al despertar, sentía una presión en el pecho, como si alguien me hubiese estado tocando. Después, comenzaron los olores. En el local, por más que limpiábamos, olía a cera derretida y flores marchitas. Los clientes se iban rápido, incómodos, como si el ambiente los repeliera. Una noche escuché que alguien caminaba en la bodega. Pensé que era un gato, pero cuando abrí, el foco parpadeó y vi una silueta negra que pasó frente a mí. Era la figura de la santa, estoy seguro que era ella. Llamé a Mariana, pero cuando llegó, la luz se apagó. Me dijo que necesitaba descansar, que estaba alucinando. Esa noche no dormí. Los días siguientes fueron un infierno. Empezaron a romperse los vasos solos. Los billetes que dejábamos en la caja aparecían rotos o llenos de manchas oscuras. Una mañana encontramos la imagen tirada junto al refrigerador, con la cabeza desprendida. Fue la primera vez que Mariana aceptó que algo no andaba bien. Fui a buscar a doña Elvira. Cuando le conté todo, me miró con una mezcla de lástima y resignación. Tú la ofendiste, me dijo. Le pediste prosperidad, te la dio, y no pagaste. Lo que es suyo, ella lo cobra. Pero yo no sabía, le respondí. El desconocimiento no quita la deuda. Anda y cúmplele. Pero hazlo con respeto, no con miedo. Seguí su consejo. Compré flores, una vela nueva y regresé la figura al altar. Me arrodillé y le pedí perdón. Le prometí que, si me daba otra oportunidad, le cumpliría. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Sin embargo, al amanecer, encontré la vela derretida por completo, como si hubiera ardido durante horas. En el suelo, el agua del vaso tenía forma de una mano abierta. Sentí que era una advertencia. El negocio nunca se recuperó. A los pocos meses tuvimos que cerrar. Pero desde entonces, no he vuelto a soñar con ella. A veces, cuando paso frente a los altares callejeros y veo las velas blancas, dejo una moneda o una flor. No por devoción, sino por respeto. Aprendí que con la Santa Muerte no se juega, ni se promete a la ligera. Que lo que uno ofrece, aunque parezca pequeño, tiene su peso. Porque el sacrificio no está en lo que das, sino en lo que pierdes cuando decides no cumplir. Dicen que cuando uno le pide algo a la Santa Muerte, hay que hacerlo con el corazón limpio y con la conciencia de que va a cumplirte, pero también va a cobrarte. Yo no lo entendí del todo hasta que fue demasiado tarde. En el 2009, yo vivía en Ecatepec, en una colonia brava donde los estupefacientes y las sustancias se conseguían más fácil que un trabajo. Desde los 17 anduve metido en eso. Primero marihuana, luego piedra, y cuando me di cuenta, ya estaba vendiendo para poder seguir consumiendo. No me enorgullece contarlo, pero hubo noches en las que pensé que no iba a despertar. Mis pulmones ardían, mis manos temblaban todo el tiempo. Hasta que un día, en plena crisis, terminé tirado en la banqueta, con la vista nublada y un dolor en el pecho que me hizo pensar que ese era mi final. Una señora que pasaba se detuvo y me echó agua en la cara. Cuando logré reaccionar, me dijo algo que nunca se me olvidó. Pídele a la niña blanca, si lo haces de verdad, te va a ayudar. Esa misma noche, sin saber muy bien cómo hacerlo, improvisé un pequeño altar con una imagen que me prestó una vecina. Le puse una veladora blanca, un vaso con agua y un cigarro. Me arrodillé y le hablé como quien le habla a una madre desesperado. Si me salvas, te juro que dejo esto. Solo dame fuerza para salir del vicio. No dormí en toda la noche. Pero al día siguiente, algo dentro de mí cambió. No tenía ganas de fumar, ni de buscar a mis amigos, ni de salir. Era como si alguien me hubiera quitado las ganas, como si una presencia me empujara a cumplir mi palabra. Los primeros días fueron duros. Me dolía el cuerpo,
me daban ataques de ansiedad. Pero cada vez que sentía que iba a recaer, me sentaba frente a la imagen de la santa y le hablaba. Tú sabes que estoy cumpliendo, no me dejes solo. Y no me dejó. Pero lo que vino después fue algo que todavía me cuesta aceptar. Uno por uno, los que eran mis amigos empezaron a desaparecer. El primero fue el cholo, lo encontraron tirado detrás del mercado. Luego el güero, que simplemente no volvió. A los días, me enteré de que lo habían levantado. No pasaron ni 3 semanas y de todo el grupo con el que yo me juntaba, ninguno seguía vivo o libre. Uno murió por sobredosis, otro en un asalto, otro lo mataron por deudas. Yo seguía limpio. No había vuelto a tocar nada. Pero cada muerte me pesaba. Y una noche, mientras prendía una vela frente a su altar, sentí que algo se movía detrás de mí. Era una sombra alta, quieta, pero su presencia llenó el cuarto de un frío que me paralizó. ¿Eres tú?, pregunté con la voz temblando. La flama de la vela titiló, y el vaso con agua se movió ligeramente. En ese momento entendí, ella estaba ahí. Me había cumplido, pero había cobrado. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. Porque me di cuenta de que la santa no solo me había quitado el vicio, también me había quitado a todos los que me lo daban. Y aunque en el fondo sabía que me estaba protegiendo, también sentí que era su manera de recordarme mi promesa, nunca volver a tocar eso. Desde entonces, le rezo cada semana. Le prendo su vela, le dejo flores y le hablo con respeto. No le pido dinero, ni amor, ni poder. Solo le agradezco por haberme salvado. Porque a su manera, ella me dio una segunda oportunidad. Y sí, cumplió lo que le pedí. Pero también me enseñó que con ella no se juega. Porque la santa no olvida. Y cuando te promete algo, siempre lo cumple. Me llamo Héctor, tengo 35 años, y nunca pensé que mis decisiones me llevarían a vivir algo que todavía hoy me hace temblar cada vez que cierro los ojos. Trabajo por mi cuenta como repartidor de paquetería, pero hace algunos años, cuando el dinero escaseaba y la desesperación me superaba, me involucré con un grupo de amigos que se dedicaba a pequeños robos. Eran robos a tiendas, gasolineras, algunas casas de gente que creían que nunca harían nada al respecto. Yo no era violento, nunca lo fui, pero el dinero fácil tiene un olor que te enceguece y te hace ignorar cualquier advertencia. Esa noche todo parecía rutinario. Era un jueves, la ciudad estaba caliente y húmeda, y nosotros caminábamos por calles oscuras de Ecatepec buscando alguna tienda que pareciera fácil de asaltar. Yo llevaba unos meses sin conseguir mucho dinero de forma legal, así que decidí unirme a ellos. Nos conocíamos desde hace tiempo y aunque sabíamos que no todos los planes salían bien, siempre confiábamos en la experiencia de cada uno. Entramos a la tienda de abarrotes como cualquier cliente normal. Yo iba detrás, observando, mientras mis amigos agarraban lo que podían y escondían pequeñas cosas bajo la ropa. Todo parecía normal hasta que uno de ellos tomó algo más grande de lo que podía esconder. En ese momento el dueño se dio cuenta y no nos quedó de otra que golpearlo y someterlo para que no hiciera escándalo. Ese fue un grave error porque yo no lo supe en ese momento, pero había en el mostrador una figura de la Santa Muerte, un pequeño altar con velas y monedas que el dueño siempre mantenía visible. Era un objeto que yo jamás había considerado valioso, solo parecía una estatua de un santito. Nadie nos advirtió sobre eso. Salimos corriendo por la calle, el corazón latiéndonos en la garganta, riendo nerviosos por la adrenalina. Nadie habló del altar. Yo me sentía raro, pero pensé que era culpa de mi imaginación. Sin embargo, esa misma noche empecé a notar cosas que no podía explicar. Cuando regresé a mi cuarto, las luces parpadeaban y escuché pasos afuera de mi puerta, pero cuando asomé la cabeza no había nadie. Me dije que era paranoia. Al día siguiente,
uno de mis cómplices apareció muerto. Digo apareció porque la escena era inexplicable. Su cuerpo estaba tirado en un callejón cercano, sin señales de pelea, pero con marcas extrañas en la piel, como si algo le hubiera quemado o arañado desde adentro. Yo no podía respirar. Sentía que cada sonido en mi casa, cada sombra en la calle, estaba relacionada con lo que habíamos robado. Una semana después, otro amigo murió. Esta vez fue un accidente que nadie podía explicar. Cayó de un tejado mientras revisaba un lugar para otro robo. Yo sabía que no había sido casualidad. Sentía que algo me observaba constantemente. Por la noche, escuchaba risas apagadas en la oscuridad de mi cuarto, sentía un peso sobre mi pecho y, algunas veces, veía una figura encapuchada parada al final del pasillo, mirándome sin moverse. Yo no podía dormir. Me aislé. Dejé de salir, dejé de trabajar con mis amigos. Empecé a perder la cabeza, porque no podía explicar lo que estaba sucediendo. Cada noche soñaba con la figura, la misma que vi en la tienda, encapuchada, silenciosa, con esa calavera blanca que parecía brillar a la luz de la vela. Me susurraba cosas que no podía entender del todo, pero que me llenaban de un miedo absoluto. Finalmente, no tuve otra opción que enfrentar lo que había hecho. Fui a la tienda. La calle estaba vacía y el aire pesado. Cada paso se sentía más lento, más opresivo. Entré y vi al dueño, un hombre mayor, tranquilo pero con una mirada que me atravesaba. Le expliqué lo que había pasado, lo que había robado. Él no dijo nada al principio, solo me miraba y asentía lentamente. Entonces me explicó lo que ya sabía: cada objeto, cada vela, cada moneda en ese lugar estaba conectado con la Santa Muerte, y robarlos era como robarle algo personal a alguien que había hecho un trato con ella. No era cuestión de superstición, era cuestión de respeto y peligro. Me pidió que devolviera todo lo que había tomado, sin excepción, incluso los objetos más pequeños. Yo no tenía todo. Había gastado parte del dinero, había perdido algunos artículos, y temblaba solo de pensar en cómo podría resolverlo. Le ofrecí dinero por lo que faltaba, y él lo aceptó, pero su mirada era fría, y sentí que todavía no estaba seguro de perdonarme. Me dijo algo que nunca olvidaré: no es solo lo que tomaste, es el desequilibrio que dejaste. Aún así, si cumples, tal vez te des cuenta de lo que hiciste mal. Salí de la tienda y sentí un alivio parcial, pero también un miedo profundo. Sabía que no podía volver a mi vida de antes, porque algo me había marcado. Cada noche escucho pasos detrás de mí, o siento esa mirada fija en mi nuca. Sé que la Santa Muerte no olvida, y yo tampoco. Intento dormir, intento olvidar, pero cada vez que cierro los ojos veo esa figura encapuchada, con esa calavera blanca, recordándome que el precio de lo robado no es solo dinero, es miedo, arrepentimiento y la certeza de que algunas cosas no se pueden recuperar. Desde entonces vivo con un respeto extremo, y cada vez que paso por esa calle, siento la presencia de algo que no puedo explicar. No puedo dormir tranquilo sin sentir que cada sombra me observa. Cada vez que intento contar mi historia, siento que vuelvo a ver esos ojos fijos en mí, y que algo espera a que cometa otro error. La enseñanza es clara: no todo lo que brilla es un simple objeto, y no todas las deudas se pagan con dinero. Algunas se pagan con miedo, con arrepentimiento, y con la certeza de que siempre hay alguien vigilando lo que hiciste mal. Dicen que quien promete algo a la Santa Muerte debe cumplirlo, porque ella siempre escucha y nunca olvida. Algunos juran haber sentido su manto cubrirlos en momentos de peligro, otros aseguran que, tras romper una promesa, su vida empezó a desmoronarse poco a poco. No hay plegaria que se pierda ni ofrenda que pase inadvertida. A veces protege, a veces cobra, pero siempre está presente, observando desde el rincón más oscuro del altar o desde la sombra más fría de la habitación. Si alguna vez decides hablarle, hazlo con el corazón, porque ella siempre responde, de una forma u otra.
cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.